La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, desde hace 10 años, el informe Estado de la Educación da seguimiento al desempeño del sistema educativo costarricense. En esta quinta edición, el informe se fortalece como un instrumento y hace un llamado de atención en temas como la calidad, la capacitación docente y la democratización de la educación. Pasamos de ser un país muy horizontal a un país muy vertical, y la calidad de la enseñanza con la entrada, que yo creo que es necesaria, pero con el boom de los centros educativos privados, lo que hicieron fue separar mucho más la brecha. Efectivamente, las universidades públicas costarricenses juegan un papel en dos sentidos. Primero, es un papel democratizador. Hoy recibimos muchos más estudiantes que antes, provenientes de escasos recursos económicos, de hogares humildes de Costa Rica. El informe indica que en materia de educación preescolar hay grandes vacíos, empezando por la formación de los docentes que deben atender a los más pequeños. Los currículum que tienen las universidades privadas, al menos, y se han hecho algunos esfuerzos en la Universidad Nacional o en la UCR, es un poco de meterles estimulación temprana y terapias de lenguaje y algunas otras cosas que son nada más pinceladas. Pero no se ha hecho un cambio radical en entender que está empezando el programa, está empezando a escolarizarse en los niños a edades más tempranas, y toda la preparación que ellas tienen son para recibir y formar niños de 5 años y 3 meses. En el caso de la educación básica y el ciclo diversificado, son pocos los docentes que continúan capacitándose y actualizando sus conocimientos. La asistencia a las actividades que el colegio organiza muchas veces se ve influenciada por los no permisos por parte del Ministerio de Educación. Muchas veces se les otorga el permiso y simplemente las personas, por diversas razones personales, no asisten. Hoy, en Una Mirada, analizaremos los resultados del quinto Estado de la Educación costarricense. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema del estado de la educación costarricense con base en el quinto informe del estado de la educación costarricense que se realiza en el marco del programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes. Un informe que siempre nos da luces muy importantes en torno a cómo va la educación en Costa Rica, un pilar de la democracia y del desarrollo del país, que tenemos que conocer bien cómo va para poder tomar medidas a tiempo, de manera que se mantenga siendo esa parte tan importante del ser costarricense. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Jerry Murillo Mora, académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, CIDE. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias. Nos acompaña también la señora Isabel Román Vega, quien es coordinadora del Estado de la Educación y quien es asidua colaboradora de Una Mirada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Estado de la Educación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nos acompaña también don Miguel Gutiérrez Rodríguez, quien es viceministro de Planificación del Ministerio de Educación Pública, ha sido colaborador de Una Mirada desde su actual posición, pero también como anterior académico de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, don Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, habitualmente nos reunimos aquí cada 2 años para darle una revisión a este tema, un tema, como yo decía, muy importante porque es uno de los pilares de Costa Rica, el tema de la educación, y desde ya pues
hace este quinto informe, pues ya nos puede ir dando una idea de cómo vamos, digamos, en esta materia. Me gustaría tal vez que inicialmente hablemos, para que la gente lo conozca, de en qué consiste este estado de la educación. Sí, Maribel, este es un informe que, como bien lo señalas, se produce ya desde hace 10 años. Esta es la quinta edición porque se produce cada 2 años y es un esfuerzo que reúne a investigadores de las universidades públicas del país. Es un esfuerzo del Consejo Nacional de Rectores que reúne a las 5 universidades públicas que el país tiene, y esto fue una iniciativa que justamente los rectores pensaron como una respuesta a una solicitud planteada hace 10 años por el entonces presidente de la República, don Abel Pacheco, que le pidió al CONARE pues, que las universidades les apoyaran en la elaboración de una política de Estado en materia educativa. Por supuesto que esta es una tarea que le corresponde a las autoridades gubernamentales y a la sociedad civil, y pues no puede sustituir la universidad esa tarea, pero sí puede aportarle al país la elaboración de un informe que reúna información que le permita a la ciudadanía pues darse cuenta cuáles son las fortalezas, las debilidades que va teniendo el sistema educativo costarricense y los desafíos que como sociedad tenemos frente a ello para encararlos. Y es justamente lo que este informe hace. Hace 10 años, Maribel, la portada de este informe era unos zapatitos escolares con bastantes nudos, y estos nudos lo que nos decían es que el país estaba bastante paralizado en materia educativa hace 10 años. No solamente teníamos baja inversión en educación, teníamos bajos salarios de los docentes, teníamos una serie de problemas difíciles, problemas de alta deserción. Y un poco el balance general que este quinto informe hace es que esa situación que tuvimos hace 10 años ya no es la que tenemos actualmente. La situación ha cambiado y hemos tenido avances. Por ejemplo, hemos hecho como sociedad un esfuerzo muy importante de aumentar la inversión en educación. Ya vamos alrededor del 7,2% con un mandato constitucional de llegar al 8%. También hemos hecho esfuerzos muy importantes por mejorar la condición salarial de los docentes. También se ha hecho un esfuerzo muy importante por declarar obligatorio el cuarto ciclo de la educación diversificada, que es un tema fundamental para este país, para que las familias pues entiendan que los jóvenes tienen que culminar la secundaria, y eso es un elemento fundamental. Y también se ha hecho una revisión de la oferta educativa. En fin, hemos hecho avances. Ahora, el informe dice que, si bien es cierto, salimos de la parálisis que estábamos, ¿verdad? Y esa es una buena noticia, el ritmo que hemos tenido en estos 10 años es lento e inercial. Y es insuficiente para los desafíos que el país tiene en materia educativa, porque efectivamente por los retrasos que tuvimos en décadas pasadas vamos rezagados respecto a los avances que han tenido otros países en materia de cobertura, en una serie de áreas, y necesitamos pues poner el acelerador para tener un ritmo que nos permita realmente acometer los desafíos que el país tiene en esta materia, que son bastantes. Estos informes dan importante información en el establecimiento de políticas educativas, don Miguel. ¿Cómo lo valoran ustedes desde el Ministerio de Educación Pública? Bueno, para nosotros el informe del estado de la educación es un importante insumo para las acciones que estamos tomando y que han sido planificadas desde el inicio de esta gestión para responder a las necesidades identificadas ya en el informe, que nosotros con insumos adicionales de otras investigaciones y de tanto a nivel nacional de las universidades públicas y del mismo Ministerio de Educación Pública a través del Departamento de Investigación y de Estadística, nos complementan con el aporte importantísimo de este informe del estado de la educación, que corresponde al periodo 2008-2014, y esto nos permite pues visualizar y reafirmar lo que estamos haciendo en materia educativa para responder a esas expectativas que plantea el informe integralmente.
Desde el punto de vista de las universidades públicas, particularmente de la Universidad Nacional, me imagino que ustedes también siguen en detalle la forma en que el informe se desarrolla, pero sobre todo las conclusiones a las que llega. Claro, son dos elementos muy importantes, como planteaba Isabel. Por un lado, aporta al tema de la investigación que se realiza desde las universidades, pero también nos aporta al proceso de formación inicial de docentes. En ese sentido, el informe es un recurso que nos permite acompañar y apoyar con datos significativos y recientes la formación de estudiantes que están en el área de educación, con datos que nos permiten entender la realidad nacional, y eso es muy importante para que el estudiante del área docente entienda a qué contexto va. Dagoberto, ¿cuáles son los principales aportes de este quinto informe? Yo quisiera resaltar un primer elemento, y es que el informe es más que un informe, es toda una plataforma de investigación. En la página web del programa se puede encontrar bases de datos, las investigaciones de base que se realizan, que son, digamos, investigaciones hechas por toda una red interdisciplinaria, multidisciplinaria, digamos. Participan ingenieros, economistas, arquitectos, o sea, participan muchas áreas. Entonces son investigaciones muy sólidas que, como le planteaba don Miguel, constituyen todo un insumo, digamos, que creemos nosotros para la toma de decisiones. Pero más allá, el informe está diseñado para llevar información a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, no solo para la parte académica, sino nosotros queremos trascender un poquito más allá y que cualquier persona que se interese en el tema educativo pueda tomar el informe y comprender, digamos, las principales tendencias que hay en el país en ese tema. Sí, en efecto, la información está organizada de tal forma que hay múltiples vías para comprender los datos que ustedes analizan y tener una idea de cómo va la educación para ser aplicada pues, en los diferentes ámbitos en los que se han estudiado. Sobre ya los hallazgos de cada uno de los ámbitos que ustedes estudiaron hablaremos en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a hacer una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 km al oeste de Jardines del Recuerdo. El sistema de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comunica a estudiantes, profesionales, académicos y público en general la apertura de inscripción para la maestría profesional en Administración de Recursos Humanos. Para conocer los requisitos, ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com. Perfil de Facebook www.facebook.com/Sistema Posgrados EDA. La fecha máxima de entrega de requisitos será el 20 de noviembre del 2015. Inicio de elecciones enero del 2016. Para mayor información, comuníquese al 2562-4204 o al correo electrónico sistemaposgradoseda@una.cr. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la educación en Costa Rica, con base en el quinto informe del Estado de la Educación que se realiza en el Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes en el marco del programa Estado de la Nación. Como comentábamos al finalizar el bloque anterior, el informe tiene varias cosas que son de destacar, pero una de ellas es cómo aborda los temas según los diferentes niveles de la enseñanza. Sí, el informe ha sido pensado como un sistema de seguimiento que arranca desde la educación preescolar, pasa por la educación, el ciclo general básico, y va hasta la educación secundaria, bueno, el tercer ciclo de educación diversificada, que es como los términos correctos. Y
también aborda el tema de la educación superior. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la idea es dar una mirada de todo el sistema educativo costarricense, el cual por constitución tiene que estar articulado, ¿verdad? Y bueno, no siempre estamos logrando esa articulación, ¿verdad? Eso es parte de los desafíos que tenemos, pero justamente pensando en este mandato constitucional que dice que el sistema tiene que estar articulado, el informe trata de dar cuenta de todos estos niveles, los desafíos que tenemos en cada uno de ellos y por supuesto cuán cerca o lejos estamos de esa aspiración de articulación que tenemos. Uno de los rubros que trata este quinto informe es el tema de la educación preescolar. Sobre este tema, Una Mirada conversó con Andrea Herrera, quien dirige un kinder en Heredia y quien asegura que las maestras graduadas en preescolar tienen grandes vacíos curriculares, más cuando se trata de atender a niños menores de 5 años. El programa, los currículum que tienen las universidades privadas al menos, y se han hecho algunos esfuerzos en la Universidad Nacional o en la UCR, es un poco de meterles estimulación temprana y terapias de lenguaje y algunas otras cosas que son nada más pinceladas, pero no se ha hecho un cambio radical en entender que está empezando a escolarizarse en los niños a edades más tempranas y toda la preparación que ellas tienen son para recibir y formar niños de 5 años y 3 meses, que es la edad en la que está permitida el ingreso al programa del MEP. Bueno, el efecto principal es que hay un nivel de frustración y de carencia de información donde ellas no tienen las herramientas necesarias para ejecutar trabajos bajo las destrezas de la etapa en la que están trabajando. Por ejemplo, una maestra que esté trabajando con niños en una etapa de 2 a 3 años no conoce bien esa etapa, entonces no sabe elaborar las herramientas, el programa, el planeamiento para trabajar con esa edad. Entonces eso le crea pues un poco de frustración y a la vez lleva a los chicos a ejecutar tareas que no les son útiles en su edad y que más bien los van a llevar a brincarse etapas o a no tener el enfoque en la motora fina, en las destrezas necesarias a esa edad. Las inquietudes de Andrea responden a las de muchas personas, principalmente padres y madres de familia, para quienes cada vez es más importante el tema de la educación preescolar. Sí, ¿cuáles fueron los principales hallazgos del informe en esta materia? Bueno, en educación preescolar, lo primero que señalamos es el tema de las coberturas. Hemos dicho que siguen siendo insuficientes, tanto en transición como en interactivo 2, que es donde asiste la población de 4 años. Esta preocupación del tema de la formación inicial no es exclusiva de preescolar, también está presente en primaria y secundaria, y yo creo que hasta en educación superior se lo podemos plantear en esa forma. O sea, hemos tenido en los últimos años un crecimiento muy rápido de la titulación, pero de cuya calidad desconocemos aún bastante. Nosotros en su momento habíamos señalado la importancia de que muchas carreras de educación empezaran a pasar por procesos de acreditación con el fin de garantizar una serie de criterios mínimos de calidad, ¿verdad? Pero o sea, que hay mucho camino por recorrer todavía. Insisto, no es un tema solamente de preescolar. Yo no sé si saben. Sí, tal vez ahí también, bueno, lo que señalaba Dagoberto, a ver, por un lado está el tema de la cobertura, ¿verdad? Y aquí un hallazgo muy importante del informe es que encontramos una falta de correspondencia entre las zonas o distritos en el país que tienen alta demanda de este servicio y la red de centros educativos disponible para atender esa demanda. Ahí tenemos una brecha que hay que atender, ¿verdad? Y el informe pues aporta información para los tomadores de decisión en el sentido de decir, bueno, aquí tenemos que atender este tema porque aquí el país está jugando desde sus bases la calidad hacia adelante, ¿verdad? O sea, la etapa preescolar es una etapa muy importante para sentar desde ahí las bases que van a tener nuestros niños y especialmente aquellos niños que vienen de climas educativos bajos, o sea, que son niños que vienen de hogares donde los padres tienen primaria o menos, esos niños no siempre están recibiendo todos los estímulos que requieren
para potenciar todas sus habilidades. Bueno, ¿quién tiene que hacer la diferencia? Porque esas familias están ocupadas en operación frijoles, ¿verdad? La operación sobrevivencia. Entonces, bueno, claro, la diferencia la tiene que hacer el centro educativo, y para eso tenemos que tener no solamente centros educativos que reciban a esos niños, sino que un personal educativo de alta calidad que pueda potenciar todas esas destrezas. Ese es un desafío muy importante en materia de cobertura. Miguel. Sí, coincido totalmente. Esto es una prioridad nacional que debe ser atendida y la estamos atendiendo. Y particularmente en el ámbito de los territorios donde más se necesita que se le dé atención prioritaria, y esto lo estamos haciendo a través de los mapas sociales que el gobierno está utilizando para identificar, y ya lo ha identificado, los 75 distritos prioritarios y los 18 conglomerados que tienen una incidencia muy grande en la pobreza extrema y en la pobreza en general, y todas las acciones que estamos tomando en el Ministerio de Educación Pública están encaminadas dentro de ese marco de identificación con estos mapas sociales para asegurar que se le da atención a esta prioridad nacional. Es importantísimo que lo atendamos, y lo estamos haciendo, y estamos no solo haciéndolo con acciones desde el punto de vista académico, sino también presupuestario, y para lograr también subsanar esos aspectos que se mencionaban de la capacitación o formación deficitaria que en algunos campos se tiene, particularmente sobre la preescolar que atiende los niños de 4 años, y esto lo estamos haciendo también a través del Instituto de Desarrollo Profesional, el IDP, que atiende la capacitación permanente de los educadores a lo largo y ancho del país. Quizás algún elemento adicional importante con esto es plantear dos momentos en esta situación. Uno es la diversidad de formaciones que reciben las docentes y los docentes de preescolar, que ahí hay una gran diversidad de ofertas educativas que nos generan algún reto, ¿verdad? En el caso de la universidad se plantean algunos esfuerzos por mejorar, pero el informe también plantea que hay algunas carencias que todavía son pendientes de resolver. El otro tema es lo importante de lo que don Miguel planteaba, de poder fortalecer la cobertura. Y este dilema de cómo logramos convencer también a las familias para que los niños logren permanecer e ingresar desde temprano en este sistema educativo es muy importante para poder lograr un mayor éxito en lo que viene más adelante en ese proceso de formación, y eso es algo que en el informe ustedes han determinado de una forma muy interesante. Sí, y es que es fundamental, o sea, tal vez ahora como nunca uno ve, ¿verdad?, que la gente dice, en el decir popular, ¿verdad?, que los niños y las niñas vienen con un chip incorporado. Definitivamente, ¿verdad?, tienen habilidades y destrezas que se desarrollan a más temprana edad, pero tener acceso al sistema educativo pues es fundamental en esta materia. Sin mencionar que si, ¿verdad?, niños y niñas pueden acceder a los centros educativos a más temprana edad, pues también madres y padres tendrán la oportunidad de buscar algún tipo de empleo en el tiempo, sobre todo las madres en las que recae tradicionalmente el cuidado, podrían buscar una forma de llevar sustento a sus hogares en el tiempo en que niños y niñas están en las escuelas. Sí, es muy importante. También, como decía Jeffrey, estamos encontrando que eso también, la cobertura tiene que ver con un aspecto cultural, porque en muchos distritos o familias todavía no se concibe como prioritario el que los niños de esta edad, particularmente a nivel materno, sea necesario que atiendan al centro educativo para el logro de los objetivos que todos sabemos que son fundamentales para el futuro de esos niños en el sistema, permanencia en el sistema educativo y su desarrollo educativo. Pero el Ministerio ya está tomando cartas en el asunto de
atender esta particularidad para ir cambiando esa cultura e ir concienciando a los padres de familia en materia de la importancia para el desarrollo cognitivo de estos niños a futuro y en el presente también. Tal vez es importante señalar que en términos constitucionales el Estado tiene que garantizar una oferta educativa a los niños de 0 a 6 años, ¿verdad? Solo que no se ha podido hacer eso, ¿verdad? Porque el Estado no ha tenido, digamos, la capacidad todavía de atender esa oferta de 0 a 3, 4 años, y por eso es que hoy por hoy la oferta está disponible a partir de los 4 años. Sí. Ciertamente, como señalaba don Miguel, hay que generar conciencia en las familias, ¿verdad?, para que envíen a sus hijos al preescolar, pero también hay que generar oferta, ¿verdad? Claro. Hay que generar oferta porque ese es un gran desafío que tenemos. Y por otro lado, el tema de la formación de los docentes es muy importante. Y esto que señala Jerry, es muy importante porque tenemos una gran oferta, una diversidad de ofertas en términos de carreras que ofrecen el preescolar, y esos docentes, como bien se señalaba en la nota, necesitamos que tengan grandes fortalezas en todo lo que tiene que ver con desarrollo cognitivo, en todo lo que tiene que ver con un docente que puede atender a niños que vienen de distintos climas educativos, o sea, que puede atender la diversidad de los niños que reciben ahí y que tenga las habilidades para hacerlo y no trate homogéneamente una población que no lo es. Este reto también ustedes lo pudieron identificar en materia de primaria. ¿Cuáles son, aparte de otros principales hallazgos en lo que es la escuela como tal? En el caso de primaria, una de las principales tendencias que resaltamos es el de la cuestión demográfica. Sí. Cada vez tenemos menos chicos que llegan a primer grado, ¿verdad? Y en su momento habíamos señalado que ese efecto era diferenciado dependiendo de la zona o región que analizáramos. En este caso quisimos ir un poquito más allá y quisimos ver el impacto a nivel de centros educativos, mapeando, digamos, referenciando esos centros donde se habían ubicado, y presentamos unos mapas donde mostrábamos aquellas escuelas donde la matrícula se había reducido más de un 20%. Eran escuelas que se encontraban por todo el país. Digamos, tipológicamente uno podría hablar que las escuelas más grandes se encontraban dentro de una área metropolitana, pero digamos en las zonas rurales también está llegando ese impacto, ¿verdad? Entonces, la cuestión que nosotros planteábamos era qué medidas estaba tomando el Ministerio planificando en ese sentido. Nosotros el tema demográfico queremos verlo como una oportunidad para tener una mayor calidad en el sistema educativo. No sé, pensando tal vez en grupos más pequeños. En su momento habíamos hablado de construcción de más escuelas de horario ampliado o horario regular, que son las que ofrecen el plan curricular completo. Que cuando uno compara con una doble jornada, sí, son escuelas que tienen una cantidad mucho mayor de lecciones que, por ejemplo, una doble jornada, ¿verdad? Entonces, pensamos que eso genera diferencias importantes entre un alumno que asiste a una escuela doble jornada y uno que asiste a una jornada completa. En realidad, nosotros estamos viendo esto como una oportunidad, una aspiración nacional que siempre se ha tenido, es que los grupos han sido muy numerosos para que atienden los maestros y los profesores, y dado esta coyuntura con respecto a la disminución de la matrícula por razones demográficas, vemos eso como una oportunidad y estamos fortaleciendo la implementación de medidas para aprovecharla para tener escuelas de currículum completo, que también se llaman, que generalmente han estado con turnos diferentes, en la mañana y en la tarde. Exacto. Y esta con currículo completo nos va a permitir, o regulares como se les denomina también, o de horario ampliado, nos va a permitir dar una mejor calidad de la educación y ampliar las materias especiales que estaban siendo, no se estaban impartiendo por las razones mencionadas. Esto nos va a, se han tomado medidas ya en
en los rangos de matrícula. Se han venido tomando medidas para permitir que los centros educativos se manejen con menos estudiantes y así dar una mejor educación a los niños y jóvenes de este país. Con respecto también, aprovecho la oportunidad para reafirmar en cuanto a lo del ciclo interactivo, que estamos trabajando firmemente en promover a nivel nacional la importancia de que los padres de familia envíen a sus niños al sistema preescolar o a la opción preescolar, nivel preescolar, para que, pero también estamos abriendo espacios de oferta educativa que permita incentivar a esos padres y que sepan que son reales y que pueden enviar a sus hijos al centro educativo. Claro, el informe también menciona en materia de primaria el tema de la educación permanente de las y los docentes. Al respecto, Una Mirada conversó con Eida Calvo, jefa del Departamento de Formación Académica del Colegio de Licenciados y Profesores, quien confirmó que a pesar de que constantemente organizan cursos de capacitación y de educación continua para profesores, la asistencia es muy poca, por lo que han incursionado en la modalidad virtual. La asistencia a las actividades que el colegio organiza muchas veces se ve influenciada por los no permisos por parte del Ministerio de Educación. Muchas veces se les otorga el permiso y simplemente las personas por diversas razones personales no asisten. Esto es un detalle que creo que se repite en otras actividades también organizadas desde el mismo Ministerio de Educación. Pero aún así, continuamos esforzándonos en seguir organizando las actividades porque creemos que como colegio profesional nos corresponde aportar al desarrollo profesional de las personas colegiadas. Bueno, para tratar de mejorar y poder llegarle a la mayor cantidad de personas colegiadas, se organizan actividades de carácter virtual. Esto nos permite llegar a los diferentes sitios del país con actividades orientadas a su mejoramiento profesional. Este proceso de organización de actividades virtuales ha sido muy aceptado por los distintos personas a nivel nacional porque eso desde su sitio de trabajo, desde su zona donde viven, les permite capacitarse sin necesidad de trasladarse. Eso creo que es válido para cualquier institución que organiza actividades de desarrollo profesional. De nuevo, el tema de la formación docente y de la educación continua es fundamental en todos los estratos, pero en de la primaria, pues el informe de nuevo hace un llamado de atención en este sentido. Claro, aquí es importante notar que las universidades y en general creo que las instituciones del sector educativo vienen tratando de hacer cosas por fortalecer la formación de los docentes y la educación permanente. El reto acá es cómo lograr que eso de verdad se revierta en el proceso de formación de los jóvenes y las jóvenes, los niños y niñas, porque podemos tener mucha formación y eso es un esfuerzo que se hace desde el IDP y desde las universidades en términos de cursos, pero también necesitamos que no solamente eso ocurra ahí, sino que también ocurra en el aula una vez que el docente se certifica nuevamente en procesos de actualización. Creo que ahí hay otro reto interesante que es ese hecho de poder llevar al aula la nueva certificación que se obtiene. Hay un llamado de atención en el tema de la matemática. Sí, a ver, este es un tema medular del sistema educativo costarricense. Hoy por hoy el tema de la capacitación y de la formación profesional y de la actualización, como bien plantea Jerry, es fundamental porque el conocimiento está cambiando todos los días, ¿verdad? O sea, ningún docente se puede quedar tranquilo solo con la formación que recibió en la universidad, sino que tiene que estarse actualizando permanentemente. Y una vez que entran al servicio, o sea, que entran a trabajar, pues por supuesto que es una tarea fundamental del Ministerio de Educación dar formación permanente. Ahora, aquí hay un desafío que este país tiene, que tiene que ver con una política de desarrollo profesional con visión de mediano y largo plazo y además articulado directamente a los nuevos programas de estudio.
Tenemos nuevos programas de estudio que están apuntando a un conjunto de habilidades estratégicas que tengan hoy nuestros niños, jóvenes y adolescentes, nuestros jóvenes. Capacidad de resolución de problemas, capacidad de indagación, comunicación, una serie de destrezas en manejo de recursos tecnológicos, ¿verdad? Y lo que estamos encontrando es una gran brecha de los docentes respecto a este conjunto de habilidades que se espera que se potencien en los niños y en los adolescentes. Entonces aquí tenemos un gran desafío y aquí a veces hemos estado con una oferta educativa que es como de un montón de cursos, ¿verdad? Sin ton ni son, ¿verdad? O sea, de todo tipo, sabores y colores, ¿verdad? Que efectivamente no es que no sean necesarios, pero hay que articular, digamos, una política y, por supuesto, en el caso del IDP es el órgano llamado a hacerlo, con una política de visión de mediano y largo plazo que a este punto no tenemos, o por lo menos hasta el momento en que el informe lo reportaba, y tenemos que avanzar hacia eso porque en el caso de matemáticas, como bien señalabas, no solamente encontramos que hay un montón de universidades que están formando educadores, profesores de matemáticas cuyos currículums o de formación no sabemos qué hay ahí, ¿verdad? Sino que además no están articulados con el nuevo programa de matemáticas. Entonces, no nos vamos a pasar 10 años para que después digamos de no funcionó el programa de matemáticas. Bueno, aquí tenemos que ir adelantándonos a estos desafíos. Sobre todo porque tiene un impacto directo luego en la secundaria. Pero de eso vamos a hablar al volver de la pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. El sistema de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comunica a estudiantes, profesionales, académicos y público en general la apertura de inscripción para la maestría profesional en Mercadeo y Ventas. Para conocer los requisitos, ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com. Perfil de Facebook www.facebook.com/Sistema Posgrados EDA. La fecha máxima de entrega de requisitos será el 20 de noviembre del 2015. Inicio de elecciones enero del 2016. Para mayor información, comuníquese al 2562-4204 o al correo electrónico sistemaposgradoseda@una.cr. Continúa usted con Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema del quinto informe del Estado de la Educación, del que hemos venido hablando a lo largo del programa. En esta oportunidad me gustaría destacar los principales hallazgos en materia de secundaria. A mí particularmente me llamó la atención que ustedes insisten nuevamente en torno al tema de repitencia y reprobación y también entre las brechas que hay entre los centros educativos públicos y privados. Correcto. Bueno, a nivel de tendencias, digamos, nos preocupa también la parte de cobertura a nivel de educación diversificada, ¿verdad? Ahí seguimos teniendo un desafío importante. Solo el 40% de los jóvenes en edad de asistir al ciclo diversificado lo hacen en la edad que tienen que hacerlo. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué? Bueno, entonces es donde empezamos a analizar temas de la eficiencia interna del sistema, cuestiones como la repitencia, la reprobación, la misma sobredad, y encuentra uno que a nivel de repitencia, más de la mitad de los repitentes del sistema educativo tradicional están en el tercer ciclo, en el séptimo, octavo y noveno. Ahí tenemos un nudo gordiano importante que tenemos que empezar a resolver. Y esto impacta de manera significativa sobre cuestiones de sobredad. Y queremos decir que esto no se origina únicamente de la secundaria. Hay problemas que vienen desde más atrás, desde la primaria, ¿verdad? Entonces, generalmente tendemos a ver resultados
Y aquí contamos actualmente con pruebas tanto nacionales como internacionales que nos permiten ir monitoreando cómo les va a los jóvenes, ¿verdad?, costarricenses a nivel de distintas competencias en distintas áreas. Una de esas pruebas es PISA, por ejemplo, que se aplica a jóvenes de 15 años y donde efectivamente se encuentran diferencias importantes entre los centros públicos y privados. No obstante, cuando uno controla por distintas circunstancias que justamente hablábamos al principio, clima educativo del hogar, condición socioeconómica, la región donde viven, esas brechas, si controlamos por eso, esas brechas se reducen de manera significativa, se reducen de manera importante. Para Alejandro Guevara, director del programa Visión Mundial, aseguró que la brecha en educación es muy evidente. Las artes, el manejo de un segundo idioma y el acceso a Internet son grandes vacíos que tienen muchos estudiantes costarricenses. Pasamos de ser un país muy horizontal a un país muy vertical y la calidad de la enseñanza con la entrada, que yo creo que es necesaria, pero con el boom de los centros educativos privados, lo que hicieron fue separar mucho más la brecha. No estoy en contra de la educación privada, pero pareciera que no estamos generando a la misma velocidad las oportunidades para los niños. Si lo vemos solo en acceso a Internet, si lo vemos en acceso a laboratorios en los centros educativos, ya ahí estamos generando un rezago. Muchas de nuestras escuelas rurales no tienen la oportunidad del segundo idioma, no han incorporado las artes en el proceso de aprendizaje, que es clave. El niño, al exponerse al arte, a la música, al baile, al manejo de todo lo plástico, está desarrollando toda esa otra parte, que somos seres creativos, pero que el sistema, por presupuesto, por visión, por alcance, está llegando solo a un sector y otros sectores se quedan atrás. Le pongo un ejemplo, en la escuela que hay en La Carpio, los niños, un centro educativo tiene que distribuir su tiempo en 3 turnos. ¿Qué significa esto? Que le estamos afectando la calidad de los niños. Entonces, si el niño iba a entrar normalmente a las 7 y salía a las 12, está entrando a las 7 pero sale a las 10 para que entre el otro turno. Y por más que me digan, sí, pero lo que estamos tratando es de encontrar, claro, yo voy a valorar y voy a aplaudir el esfuerzo que hacemos por llegarle a toda la población, pero la oferta no va con calidad. Disminuir la brecha es un gran reto, ¿verdad, don Miguel? Sí, es realmente un desafío, pero es posible lograrlo. Y es posible lograrlo dentro del marco de lo que apuntaba anteriormente, dentro del marco de trabajar articuladamente al nivel institucional, interinstitucional y a nivel con otras organizaciones y alianzas público-privadas en el logro de objetivos como por ejemplo la conectividad, que estamos empeñados a que ya alcance el resto del país, con alianzas con diferentes organismos nacionales y institucionales y con el apoyo de la aplicación de todo lo que tiene que ver con los fondos de SUTEL, que estamos trabajando conjuntamente integralmente con el gobierno de la República, las otras instituciones. Generalmente en el pasado se ha venido trabajando en forma muy aislada, esfuerzos aislados de diferentes dentro del mismo gobierno, y nosotros estamos empeñados en una articulación que permita apuntar dentro de esos 75 distritos prioritarios donde existe mayor pobreza, marcar la diferencia trabajando y apuntando conjuntamente todas las instituciones para que se marque esa diferencia en el mejoramiento de la calidad de la educación y el acceso a la educación, y así lograr los objetivos que nos hemos propuesto en calidad, equidad e inclusión, sostenibilidad, innovación,
Ahí con el programa, por ejemplo, Tecnoaprender, que no busca simplemente llevar computadoras a las aulas, sino que tenga todo un contexto pedagógico que permita y facilite el aprendizaje en los estudiantes. Igualmente, estamos empeñados en la internacionalización de la educación con convenios internacionales y la eficiencia y transparencia dentro del marco de una política de gestión que estamos instaurando desde el inicio de esta gestión gubernamental, que tiene que ver con una gestión por resultados dentro del marco de una visión social que quiere instaurar o ha instaurado la presente gestión del Ministerio de Educación Pública. Quizás en el tema de secundaria es importante ver que ahí tenemos el reflejo de lo que ha venido ocurriendo desde los niveles iniciales. Si tenemos baja cobertura en preescolar, si tenemos dificultades en primaria, diversidad de formaciones, en secundaria eso se termina reflejando de una forma más amplia, ¿verdad? Y eso lo que nos termina mostrando o evidenciando es que la educación es algo muy diverso de elementos y se necesita a la familia, al centro educativo, a los estudiantes, a los docentes preparados adecuadamente para lograr una buena cobertura, un buen nivel de logro, y ahí tenemos dificultades. Lo que don Miguel plantea es súper valioso en relación a poder alcanzar una mayor cobertura, pero también tenemos que asegurar que el ambiente educativo, el centro educativo, la familia y la sociedad logren apoyar esto y que eso también es igualmente valioso, ¿verdad? También, bueno, aquí, a ver, el informe hace una llamada de atención en el sentido de decir, bueno, tenemos un sistema educativo público altamente desigual internamente, ¿verdad? Y esa desigualdad tiene que ver con distintas modalidades educativas, dónde están ubicados los centros y también un elemento que es muy importante, cómo estamos usando internamente los recursos al interno del sistema educativo, a dónde estamos enviando a los docentes, a los mejores docentes, cómo estamos utilizando los incentivos, si lo estamos haciendo eficientemente. O sea, un poco acá el informe dice, bueno, acá hay un tema que tenemos que acometer porque no es posible que estemos en una sociedad crecientemente desigual, ¿verdad? Que está aumentando la desigualdad en Costa Rica y los niños vayan a un sistema educativo que internamente es desigual, ¿verdad? Esa brecha hay que cerrarla y es un gran desafío. Sí, incluso también el informe hace un llamado de atención en esta materia en el tema de las universidades, al hablar que si bien se ha aumentado la cobertura y la matrícula, pues no se ha logrado todavía que más del 50% de los estudiantes que se matriculan realmente saquen sus títulos por diferentes razones. Sobre este tema, Una Mirada conversó con el rector de la universidad, Alberto Salom, quien destacó el esfuerzo que hacen las universidades por brindar servicios estudiantiles de calidad, pero sobre todo becas que permitan a los estudiantes mantenerse estudiando en las universidades. Efectivamente, las universidades públicas costarricenses juegan un papel en dos sentidos. Primero, es un papel democratizador. Hoy recibimos muchos más estudiantes que antes provenientes de escasos recursos económicos, de hogares humildes de Costa Rica. No solo eso, los sostenemos adentro y les damos un sistema de becas que nos permite graduarlos. Hay muchas universidades que reciben población universitaria, pero se les van, se quiebran a medio camino. Nosotros sostenemos a la población universitaria hasta que se gradúan y salen adelante. ¿Cómo sostenemos esto? Con un efectivo sistema de becas, con residencias estudiantiles, con una atención personalizada a los estudiantes, a pesar de que la UCR tiene más de 45.000 estudiantes, la Universidad Nacional más de 19.000 estudiantes y el Tecnológico tiene más de 11.000 estudiantes, tenemos una atención personalizada a las muchachas y los muchachos y somos capaces además de mantener una educación de calidad que permite que ellos se enganchen con el mercado de trabajo, con el mercado laboral. Entonces los estudiantes tienen la garantía de que cuando ingresan a la Universidad Nacional, para decir un ejemplo, van a poder no solo graduarse, sino además acceder a un trabajo digno. Eso es lo que garantizamos. Nosotros no nos quedamos con el estudiante recién graduado nada más, sino que lo monitoreamos, seguimos con él, con ella, después de que se gradúan, de que se sacan su carrera, algunas veces se quedan con nosotros todavía para programas de maestría o programas de doctorado o se van al exterior, pero además los encaminamos hacia los mercados laborales y esto lo estamos fortaleciendo sin duda
alguna. Importantes llamados de atención también hace el informe en torno a las universidades. Sí, a ver, aquí hay como, volvemos al tema de la articulación entre el sector preuniversitario y las universidades. Si solo un 50% de nuestros jóvenes están logrando graduarse de la secundaria, pues eso impacta directamente a las universidades. Y aquí efectivamente hay un reto para las universidades, varios retos importantes. Uno de los que se señalaban ahora, de por supuesto ampliar las posibilidades para que accedan con becas a las universidades, los que logran graduarse de la secundaria, pero también las universidades tienen que articularse más con el sistema preuniversitario para promover y garantizar el éxito de esos estudiantes para que transiten a las universidades. Y una vez que están ahí, pues por supuesto, las universidades tienen que ampliar todos sus mecanismos de equidad para que efectivamente sean cada vez más los jóvenes de sectores de menores ingresos los que accedan a nuestras universidades, por lo menos de las públicas, que hoy por hoy así es, pero hay que fortalecer este desafío. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, siempre pasa cuando el tema es bueno y los invitados también. Me gustaría tal vez que me hagan una conclusión desde el punto de vista de cada uno de ustedes sobre el informe y los resultados. En 30 segundos será para que nos alcance para todos. ¿No, Miguel? Bueno, para nosotros es fundamental todos estos insumos del informe para la toma de decisiones. En este ámbito, cuando se habla de secundaria, puedo decir que el uso de los recursos se están haciendo dentro del marco de esas prioridades de acuerdo a los mapas sociales. Puedo afirmar en estos momentos que, por ejemplo, en comedores escolares, todas las decisiones que se están tomando se están haciendo en ese ámbito y tenemos 700.000 estudiantes atendidos en comedores escolares en estos momentos y tenemos un proyecto, una estrategia institucional, Yo Me Apunto, que busca luchar contra la exclusión escolar para buscar más equidad en el sistema educativo. Yeah. Por parte del Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE, creo que el reto sigue siendo muy diverso, como se ha discutido acá. Hay mucho por hacer, pero también tenemos acciones en ese sentido que continuaremos fortaleciendo con zonas rurales, indígenas, con zonas urbanas para fortalecer las necesidades de la educación, y ahí continuaremos haciendo lo que sea posible y desde la universidad el compromiso para fortalecer y desarrollar la educación más. Bueno, como hemos visto, hay múltiples retos, ¿verdad?, que arrancan desde preescolar hasta educación superior. El informe hace un llamado a ir un poco allá de esas discusiones de las reformas integrales e ir, digamos, sacándole punta al lápiz, empezar a escribir y actuar en este tipo de desafíos. No son todos los que hemos conversado hoy, son muchos más, ¿verdad? Y tenemos que ir en esa línea. Tal vez, para recapitular, quizá una conclusión importante del informe, hemos avanzado. No estamos caminando, y eso es una noticia positiva que nos tiene que alentar para seguir fortaleciendo esta área estratégica del desarrollo nacional. La llamada de atención es que vamos lento, necesitamos acelerar esos logros, y para acelerar esos logros necesitamos conjuntar esfuerzos desde el Ministerio de Educación, la sociedad civil, las universidades. O sea, aquí tenemos una gran cantidad de actores muy importantes todos, y tenemos que articular y ser más eficientes en esa articulación. Y en esta participación es muy importante pues el papel de padres, madres y de la comunidad, porque todos y todas somos responsables de la educación de los futuros ciudadanos de Costa Rica. Le invitamos a ver más información sobre este programa en www.una.ac.cr. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Hasta pronto.